mis padres falsificaron mi firma para un préstamo de $150,000 para financiar la boda de ensueño de mi hermana, y ni siquiera me invitaron. Yo, de 33 años, recibí recientemente una llamada telefónica del banco para la verificación de identidad para un préstamo de $150,000, lo cual fue extraño porque no había solicitado ninguno, y así fue como terminé descubriendo que mis padres habían pedido un préstamo enorme a su banco para financiar la boda de ensueño de mi hermana, la niña de oro. Déjame que lo deje en claro, mi hermana y yo nunca hemos sido muy cercanas, y ella siempre ha sido una niña malcriada. Yo diría que todo es culpa de mis padres, pero, honestamente, ella tiene más de 20 años, y creo que ha tenido tiempo suficiente para cambiar, pero no se ha molestado en hacerlo. Dejamos de hablarnos hace un par de años, y realmente no hemos seguido en contacto desde entonces. En ocasiones, cuando nos encontramos en otras reuniones familiares, hacemos todo lo posible por evitarnos, porque nunca nos llevamos bien en el pasado, y es poco probable que empecemos a llevarnos bien ahora. De todos modos, creo que es muy evidente que mi relación con mi hermana nunca ha sido la mejor. Por eso es aún más insultante que mis padres decidieran pedir un préstamo y falsificaran documentos, afirmando que yo sería codeudora del préstamo, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que ni siquiera me habían invitado a la boda que planeaban financiar con este préstamo. Mi hermana lleva 2 años con su prometido, y se comprometieron hace un par de meses. Yo sabía que no me iban a invitar, así que no le di mucha importancia, y mis padres tampoco me hablaron del tema. Pero la semana pasada, cuando recibí la llamada del banco, descubrí que mis padres me habían mentido, y decidí enfrentarlos inmediatamente después de la llamada. Al principio, todavía estaba dispuesta a creer que podría haber sido un malentendido, y que la llamada telefónica probablemente no estaba dirigida a mí, pero eso era solo una ilusión, porque tan pronto como confronté a mis padres, lo admitieron. No solo lo admitieron, sino que también me dijeron que, como su hermana, debería estar ansiosa por contribuir a la boda de cualquier manera que pueda, porque es mi deber, como su familia. Me dijeron que tenían que pedir un préstamo, porque habían analizado sus finanzas, y les sería imposible financiar toda la boda, que era lo que mi hermana había pedido. Pero no tuvieron el valor de rechazar la única petición que mi hermana les hizo: cubrir los gastos de la boda. Entonces, pensaron que lo mejor sería sacar un préstamo, y necesitaban un consignatario, así que decidieron utilizarme a mí para eso, ya que tenía un buen puntaje crediticio. Incluso justificaron el hecho de no contactarme, porque al parecer sabían que yo ya no estaba en buenos términos con mi hermana, y pedir algo así me alertaría de sus planes, y entonces ni siquiera podrían agregarme como codeudora. Entonces decidieron seguir adelante sin mi consentimiento, y ni siquiera les importó que yo me enterara, porque para entonces, el préstamo ya estaría aprobado. Habían falsificado mi firma y demás, e incluso se habían hecho con mis datos personales, así que para ellos fue pan comido, pero no habían contado con que el banco verificara personalmente antes de aprobar la solicitud, y ahí fue donde metieron la pata. Obviamente, después de enterarme de lo que habían hecho, me puse furiosa, y les dije que me iba a asegurar de que pagaran por ello. Intentaron justificar todo lo que había pasado, diciendo que no podían defraudar a mi hermana, porque eso era lo único que ella quería de ellos. Si soy sincera, ella ha querido muchas cosas en el pasado, y mis padres nunca le han dicho que no. Así que creo que no se trata de la boda, sino de su incapacidad para rechazar cualquier cosa que ella quiera. Incluso si eso supone poner en peligro su propia integridad y dignidad, tanto mi hermana como su prometido trabajan, y por lo que sé, sin duda pueden permitirse una boda decente si quieren financiarla ellos mismos. Tal vez no sea la boda de ensueño que mi hermana ha planeado, que seguramente será extravagante y grandiosa, pero al menos no tendrán que depender en gran medida de mis padres. Y ni siquiera puedo culpar a mi hermana por todo esto, porque mis padres podrían haber rechazado la oferta, y decirle que deben cuidar su vida después de la jubilación, por lo que no pueden financiar su gran boda. Eso es lo que hicieron sus suegros, y su prometido todavía está en contacto con ellos, así que no entiendo por qué creen que tienen que doblegarse a los caprichos y fantasías de una mujer adulta, o si no, ella va a hacer un berrinche, y dejará de hablarles. De todos modos, esa es su dinámica, y si les resulta conveniente, ¿quién soy yo para quejarme? Pero tan pronto como me involucraron en la situación, se convirtió en algo que me afectaba a mí también, y eso fue lo que no me gustó. Les dije a mis padres que los iba a demandar, y que definitivamente iba a hablar con mi abogado, y tomar medidas contra ellos, por falsificación de documentos. Al principio, siguieron insistiendo en que ese era mi deber, ya que era de la familia,
pero cuando se dieron cuenta de que hablaba en serio con mis amenazas, comenzaron a rogarme que no hiciera nada demasiado duro. Mi madre empezó a sollozar, que es su forma habitual de actuar cuando las cosas no salen como ella quiere. Pero mi padre me dijo que, como parte de la familia, era mi deber estar al lado de mi hermana y mis padres cuando me necesitaran. También dijo que mi hermana se había comprometido hacía un par de meses, y que, si cumplía con mis amenazas, eso se reflejaría mal en la familia, y que no era el momento adecuado para desahogar mis frustraciones, porque podría afectar al compromiso de mi hermana. Fue una discusión muy estúpida, porque parecía que a él ni siquiera le importaba el hecho de que literalmente había cometido un delito, y solo le importaba cómo esto afectaría a mi hermana. Y siguió insistiendo en ello, y fue realmente molesto, así que finalmente colgué después de decirles que definitivamente no volvería a tener contacto con ellos, y que llevaría esto a los tribunales, por lo que tenían que estar preparados para las consecuencias de lo que había sucedido. Después de terminar la llamada telefónica con él, decidí hablar con el banco que me había llamado una vez más, y solicitado una copia de los términos del préstamo, para poder al menos averiguar qué estaba pasando, antes de hablar con mi abogado. Ahora, antes de haber leído los términos del préstamo, había decidido que simplemente no iba a tener contacto con mi familia, y no haría público lo que estaba sucediendo. Definitivamente estaba planeando emprender acciones legales contra ellos por lo que habían hecho, porque, obviamente, era ilegal. Pero no tenía intención de contárselo a nadie, porque no quería crear drama por algo tan personal, ya que también se trataba de mi familia, y me gustara o no, yo era pariente de ellos, así que también se reflejaría en mí. Pero después de leer las condiciones del préstamo, decidí asegurarme de que todos supieran qué tipo de personas eran, porque era absolutamente imperdonable. La razón para ello era una cláusula que decía que todo el dinero que se había pedido prestado debía devolverse en un plazo de 2 años a partir del préstamo. Tuve un problema con eso, porque les había estado diciendo a mis padres durante los últimos 6 meses que estaba planeando iniciar un negocio, y ellos saben a ciencia cierta que lo estaba esperando, y preparándome para ello desde hace mucho tiempo. De hecho, incluso estoy planeando dejar mi trabajo en los próximos meses, tan pronto como tenga un par de inversores a bordo. Todo el mundo sabe que cuando se inicia un nuevo negocio, hay que tener suficiente dinero para uno mismo, porque nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Siempre es una apuesta arriesgada empezar algo propio, por mucho que te prepares. Así que mis padres sabían de mis planes, y aún así me nombraron codeudora de un préstamo tan grande, sin importarles si yo tenía mis propios planes o no. Si no cumplían con un solo pago, yo tendría que desembolsar el dinero requerido, y ni siquiera pensaron que era necesario hablar conmigo, o pedirme mi consentimiento antes de inscribirme en algo así. No sé por qué, pero algo en mi interior se rompió, y después de revisar los términos del préstamo, llamé inmediatamente a mi abogado, y le conté todo. Luego, inicié sesión en Facebook, y comencé a buscar la cuenta del chico con el que estaba comprometida mi hermana. Y aquí es donde creo que tal vez me cedí un poco. De todos modos, no fue muy difícil encontrar esa cuenta, porque, aunque no nos llevábamos bien, mi hermana nunca me había bloqueado. Así que entré en su perfil, y desde allí pude encontrar a mi futuro cuñado. Fui a su cuenta, escribí un mensaje contándole todo lo que habían hecho mis padres, y para preguntarle a mi hermana si sabía lo que estaba pasando. Y si es posible, rompa el compromiso antes de que sea demasiado tarde, para que él se retracte, porque mi familia claramente no es confiable, y debería dejarlo mientras está en ventaja. No solo a él, también copié ese mensaje, y se lo envié a sus padres, y a un par de personas etiquetadas en un montón de fotos familiares, solo para que muchos supieran qué tipo de personas eran mis padres. Y si soy sincera, creo que mi hermana debía tener alguna idea de que estaban tramando cosas así, y por eso busqué a su prometido, y le envié todas estas cosas a él y a su familia. Después de eso, obviamente, las cosas empezaron a ir muy mal para mi familia. Sin mencionar el hecho de que también los estaba demandando, y ellos iban a ser responsables ante el banco, por el hecho de que en realidad habían cometido fraude, ya que yo nunca había firmado esos documentos, así que mis padres definitivamente tenían mucho que hacer. Solo hablé con ellos una vez, un par de días después de haberle enviado esos mensajes al prometido, y de haber hablado con mi abogado, y estaban histéricos, porque mi hermana los había confrontado por lo que habían hecho, porque, aparentemente, ella en realidad no sabía que me habían engañado sin mi consentimiento. De hecho, ni siquiera sabía que habían tenido que pedir un préstamo para el dinero que se usaría para financiar su boda. En fin, mi hermana se enfrentó a nuestros padres, y se metieron en una pelea muy grande, donde ella obviamente estaba enojada con ellos.
porque ahora tendría que devolver todo el dinero que les había quitado, por todos los anticipos que había hecho a los vendedores, ya que aunque era el dinero de nuestros padres, ella ya no quería tener nada que ver con ellos. Y nuestros padres estaban enojados con ella por ser desagradecida, lo cual no creo que sea tan válido como su razón para estar enojada con ellos. Pero mis padres estaban bastante histéricos y comenzaron a culparme por acercarme a su prometido sin ningún motivo, porque ahora ella ya no les habla, y no entiendo cómo esto es mi culpa, pero de todos modos, eso ni siquiera es lo que me importa. En realidad, solo estoy aquí para preguntar si lo que hice con mi hermana fue lo correcto o no. Porque después de enviarle esos mensajes a su prometido y a su familia, ella también se puso en contacto conmigo y me dijo que no tenía ningún motivo para hacerlo. Y que, si tenía algún problema con lo que estaba pasando, debería haberlo solucionado con mis padres o haberlos demandado, en lugar de arrastrarlos a ella y a su prometido a esto, sin ningún motivo. Ella me dijo que no tenía idea de que nuestros padres habían hecho algo así y que, si lo hubiera sabido, nunca les habría pedido dinero, ni les habría pedido que financiaran su boda. Pero, debido a mi suposición infundada de que ella lo sabía, me había esforzado por crearle problemas, y ahora su prometido y su familia estaban reconsiderando todo el matrimonio. Y todo esto sucedió porque ni siquiera me molesté en hablar con ella, y preguntarle si sabía lo que habían hecho nuestros padres. Odio admitirlo, pero tiene razón. Debería haber hablado con ella antes de seguir adelante y contactar a su prometido, porque ahora todos dudan de ella. Como dije, cuando tu familia hace algo malo, eso también se refleja mal en ti, y supongo que eso es lo que está sucediendo ahora. También me dijo que, aunque no nos hemos llevado bien en el pasado, no es que ella sea una persona deshonesta, y no estoy segura de eso, pero tengo que admitir que en realidad no tiene esa reputación. Es una malcriada hasta la médula, pretenciosa y muy grosera, pero no diría que tiene reputación de mentirosa o deshonesta. Entonces, que yo pusiera en duda su carácter, y lo hiciera de manera tan convincente, que incluso su propio prometido y su familia, que la conocen desde hace mucho tiempo, empiezan a dudar de ella, eso simplemente no estuvo bien. Y la única razón por la que lo toman en serio, es que viene de una fuente muy cercana a ella, su propia familia. De todos modos, me pregunto si hice lo correcto con ella o no, y si debería disculparme. Para ser honesta, no tenía ninguna intención de arruinar su relación con su prometido, solo pensé que ella sabía cuáles eran nuestros planes, y por eso lo contacté, porque pensé que debería saber en qué se estaba metiendo. Y tal vez, de una manera un poco mezquina, quería vengarme de mi familia por ser absolutamente horribles conmigo. Actualización 1. Así que decidí ir a lo seguro, y le dije a mi hermana que realmente no sabía, que ella no tenía idea de que nuestros padres habían cometido un crimen como este. Pero honestamente, a juzgar por su comportamiento pasado, pensé que tal vez ella lo sabía, y simplemente no le importaba. Sin embargo, me apenaba que estuviera en problemas en este momento, y si ella quería, hablaría con su prometido, y me comunicaría con él nuevamente para hacerle saber que lo que dije fue por enojo, y que definitivamente debería darle una oportunidad a la relación. Ella no ha respondido a eso todavía, pero al menos hice lo que tenía que hacer. Jugué a lo seguro, porque no asumí toda la culpa, porque, honestamente, no creo que sea completamente mi culpa. Ella y mis padres han tenido una relación así desde siempre, y ella siempre ha conseguido lo que quería, así que no habría sido sorprendente si hubiera sabido lo que habían hecho, y hubiera seguido adelante con el plan, porque en realidad nunca se ha preocupado por mí. No puede culparme por creer que ella los hubiera alentado a hacer eso, siempre y cuando ella consiguiera lo que quería. Al mismo tiempo, sin embargo, supongo que saqué conclusiones apresuradas sin hablar con ella, y eso fue culpa mía, así que, aunque ella no lo merezca del todo, porque nunca fue buena conmigo, decidí disculparme, porque casarse es algo muy importante, y quería tener la conciencia tranquila. Pero bueno, eso ya está hecho, y voy a seguir con el caso judicial contra mis padres a partir de ahora. Por supuesto, el préstamo no fue aprobado, así que el banco desestimó el caso en su contra, pero supongo que el abogado tuvo algo que ver con eso, porque es bastante bueno. Mi abogado es un amigo cercano mío, y sé a ciencia cierta que también es genial, así que estoy segura de que estoy en buenas manos, y no estoy demasiado preocupada por el procedimiento, o incluso por ir a juicio. De hecho, espero que llegue a juicio, porque creo que mis padres deberían ser castigados severamente por lo que hicieron. Siento que toda la ira y la frustración que he guardado en mi interior durante años, finalmente están saliendo, y es como si se hubiera roto una presa. Honestamente,
hice todo lo posible para llevarme bien con mis padres, porque, después de todo, son mi familia, pero me demostraron que no son dignos de ello. Ahora bien, hablando de esto, mucha gente tenía muchas preguntas sobre por qué me había molestado en mantenerme en contacto con mis padres durante tantos años, a pesar de que sabía que para ellos, mi hermana siempre sería una prioridad. Y honestamente, no tenía respuestas para eso, así que esa fue parte de la razón por la que no publiqué ninguna actualización, hasta que pasó una semana. Supongo que solo estaba tratando de encontrar una explicación adecuada de por qué había seguido en contacto con ellos, y por qué incluso planeaba no tener contacto con ellos, en lugar de simplemente exponerlos en primer lugar. La verdad es que siempre les he puesto excusas, aunque estaba tratando de hacer algo por el estilo. Simplemente se me ocurrió una defensa débil de lo que habían hecho, y por qué no podía tomar represalias de la misma manera. Es que no soy muy conflictiva, y siempre he sido así, desde el principio. Cuando no me gusta alguien o alguna situación, simplemente me alejo de ese lugar, y me distancio de esa gente. Pero con mi familia, nunca pude hacer eso. Con mi hermana sí lo logré, al menos hasta cierto punto, pero con mis padres, siempre me manipulaban emocionalmente cada vez que intentaba distanciarme de ellos. Y me llevó muchísimo tiempo darme cuenta de eso, porque hasta hace poco estaba dispuesta a creer que nos amaban a las dos por igual, pero que simplemente eran más expresivos y cariñosos con mi hermana. La verdad es que definitivamente no nos amaban a las dos por igual, amaban a mi hermana, y conmigo era más una relación obligada. Me trataban como a una niña de reserva, por si acaso las cosas con mi hermana empezaban a ir mal, y me llevó mucho tiempo darme cuenta de eso. Su primera preferencia siempre iba a ser mi hermana, y no había nada que yo pudiera hacer para cambiarlo. Así que no tenía sentido quedarme, y esperar a que las cosas mejoraran con mis padres, porque eso nunca iba a suceder. Había esperado hasta que tenía unos 30 años para que eso cambiara, pero si no ha sucedido hasta ahora, creo que es poco probable que cambie en el futuro. Y, de todos modos, en este momento, realmente no creo que eso importe más. He dedicado tiempo más que suficiente para convencer a mis padres y hacer lo correcto por ellos. Pero ahora, creo que ya es hora de que empiece a priorizarme a mí misma, en lugar de pensar en cómo se sentirían ellos. Así que eso es lo que voy a hacer ahora, y es por eso que planeo asegurarme de ganar esto. Actualización 2. Entonces, el compromiso de mi hermana se canceló, y por supuesto, ella inmediatamente decidió echarme toda la culpa. Había enviado esos mensajes a su prometido hacía 2 semanas, y había intentado arreglar las cosas con ella hacía una semana aproximadamente. Y hace unos 3 días, por la noche, un grupo de personas de la familia comenzaron a enviarme mensajes de texto sobre cómo mi hermana acababa de publicar que ella y su prometido habían decidido separarse, pero no habían dado ninguna razón, así que vinieron a mí para preguntarme qué había sucedido, porque querían chismear al respecto, obviamente. Desafortunadamente para ellos, no sabían que mi hermana me había bloqueado recientemente, así que yo ni siquiera sabía que habían cancelado su compromiso. Al principio me sentí un poco mal por eso, pero ahora mismo, sentí que hice lo correcto, porque ese chico definitivamente se merece algo mejor, quien quiera que sea. Incluso si él mismo era un tipo terrible, lo cual debe haber sido si había estado con mi hermana durante tanto tiempo, aún se merecía algo mejor, porque no creo que haya nadie peor que ella. De todos modos, esta mañana, cuando me desperté, estaba a punto de ir a prepararme el desayuno, cuando empecé a escuchar a alguien golpeando la puerta sin parar, y tocando el timbre constantemente. Nadie se comporta así normalmente, así que supuse que debía haber sido alguien de mi familia, y a juzgar por el hecho de que mis padres y yo íbamos a reunirnos en el juzgado en un par de días, supuse que probablemente era mi hermana la que estaba perdiendo la cabeza, porque tenía todas las razones para estar aquí por la mañana. Ni siquiera me molesté en ir a la puerta, y grité desde la sala de estar que si seguía molestándome por la mañana, llamaría a la policía. Honestamente, ni siquiera me importó que su compromiso se hubiera cancelado. Recién me había despertado en ese momento, y estaba muy malhumorada de todos modos. No mejoró las cosas al aparecer en ese momento, y luego tratar de acosarme. Entonces, después de que le dije que llamaría a la policía, ella comenzó a gritarme, y me dijo que yo era la que había arruinado su relación al enviar esos mensajes, porque ahora, él y toda su familia piensan que nuestros padres son ladrones y estafadores, y ella debe haber sido parte de su plan también. Simplemente le dije que se fuera otra vez. Pero en lugar de irse, comenzó a patear mi puerta, y se estaba volviendo completamente loca, así que decidí mirar por la ventana, y abrir la puerta justo cuando su pie estaba a punto de golpearla.
Ella perdió el equilibrio y se cayó hacia adelante, y fue absolutamente gracioso, pero tuve que hacer un gran esfuerzo para no reírme, aunque lo había hecho a propósito. Cuando recuperó el equilibrio, era muy obvio que estaba muy avergonzada por lo que acababa de pasar. Después de eso, pensé que se iba a ir, pero ella empezó a enojarse aún más, y finalmente me dijo que ella sí sabía lo que nuestros padres estaban haciendo con el préstamo, y cómo me habían nombrado codeudora sin mi consentimiento. Y ella no tuvo problemas con eso, pero el estúpido banco había decidido contactarme para verificar en lugar de aprobar automáticamente el préstamo, y eso puso en peligro todo su plan. Incluso ahora, la razón por la que su prometido había roto con ella era porque ella le había dicho la verdad, porque él no podía entender por qué ella seguía en contacto con sus padres después de todo lo que había pasado, si no aprobaba lo que habían hecho. Así que, al final, se vio obligada a decir la verdad, que la supuesta pelea que había tenido con sus padres era la etapa 1, para que yo me sintiera culpable, y al menos fuera más tolerante con ellos. Pero ahora que se dio cuenta de que no iba a ganar absolutamente nada, ya no veía el sentido de mentir más, y como ya había perdido a su prometido, no le importaba nada, así que pensó que más le valía decirme la verdad. Y por eso creo que no tengo por qué arrepentirme de nada de lo que hice. Todos merecen todo lo que les espera. Y me aseguraré de no ser indulgente con mis padres. Pero sea como sea, esto se ha hecho esperar mucho tiempo. Y me alegra que finalmente podamos enfrentarnos ahora. También estoy feliz de que mi hermana finalmente me haya dicho la verdad, así que sé que toda mi familia está podrida. Actualización 3. Hola, han pasado 3 semanas desde mi última actualización, y estoy muy contenta de informarles que mis padres han decidido llegar a un acuerdo extrajudicial conmigo. Obviamente, será mucho dinero, y todavía estamos negociando con nuestros abogados sobre cuánto quieren pagarme exactamente, para que retire la demanda en su contra. Pero una cosa es segura, ellos van a pagar por ello. Ojalá hubieran sido una forma de vengarme de mi hermana también, pero honestamente, ya no me interesa la venganza, porque creo que ella ya quedó bastante perjudicada cuando su prometido la dejó. Porque por lo que sé, ella decidió irse de la ciudad. No estoy bromeando. Una semana después de que su prometido la dejara y anunciaran que se iban a separar, un grupo de miembros de mi familia, y un par de amigos de ella, me dijeron que ella había decidido dejar todo atrás, y mudarse a Colorado. Fue una decisión extraña y repentina, pero los pocos amigos que sabían lo que había hecho decidieron culparme por ello, y me dijeron que me iban a castigar por lo que había hecho. Bueno, tiemblo, no puedo esperar. Pero lo importante es que al menos la situación con mis padres está llegando a su fin, y no diría que se ha solucionado, pero al menos voy a poder cerrar el capítulo y seguir adelante. Porque tener que verlos una y otra vez, me estaba carcomiendo, y ahora, finalmente, está llegando a su fin. Me siento muy rara al saber que probablemente no los volveré a ver pronto. La mayoría de la familia no tiene idea de lo que pasó entre nosotros, y tengo la intención de que siga siendo así, pero sé con certeza que cuando vayan a asistir a algún evento familiar, yo no estaré allí. Solo un par de primos míos cercanos saben lo que está pasando realmente, y me han dicho que quieren asegurarse de que, si organizan alguna reunión familiar, no inviten a mis padres. Así que sé que no tendría que verlos, a menos que me los encuentre por accidente, y por extraño que parezca, me siento un poco vacía, pero voy a seguir adelante, y voy a superarlo. Y ahora que la situación legal ha terminado, voy a dejar mi trabajo. Y como voy a ganar mucho dinero, voy a empezar mi negocio inmediatamente. No tengo que esperar nada. Y a partir de ahora, es solo ir hacia adelante y hacia arriba.